Huevo, harina, levadura y sueños. Aquí se amasan poco más que materias primas. Los integrantes del taller de la panadería del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, año con año, buscan que su trabajo atraviese las paredes del centro penitenciario y así conquistar el paladar de miles de capitalinos. Cuando inicié a mí me enseñaron a trabajar esto porque yo no tenía conocimiento de nada de esto, ¿no? Pero no nada más soy yo solo, ¿no? Sino también aquí mis compañeros somos los que hacemos todo esto. El trabajo y el compañerismo rinden sus frutos en forma de roscas de reyes para este 6 de enero. Te voy a hacer una revoltura de 20 kilos que aproximadamente me salen de 50 a 60 piezas roscas. Ya que tengo yo aquí todo adentro, se le echan 10 litros de leche. Ya se cierra y te la voy a refinar. Pareciera que únicamente se hace pan. Sin embargo, el proceso y el resultado en los integrantes del taller va mucho más allá. Nosotros podemos llevarle el alimento a nuestras familias sin necesidad de lastimar a nadie. Lo único que tenemos que hacer es adiestrar estas manos. ¿Cómo? Aprendiendo hábitos, aprendiendo oficios. Y es que el resultado detrás del esfuerzo de las personas en este taller se ve reflejado en las acciones de cada uno de ellos, en su pensar cuando imaginan una vida fuera de este sitio. Porque la imaginación va más allá de estos muros. Mi entusiasmo va más allá de estos muros y estas rejas. ¿Por qué? Porque yo tengo familia, tengo hijos que también están aprendiendo que no importa el lugar en donde estemos, cuando uno tiene la fe y la fuerza, puedes lograr lo que tú te propongas. Si usted para ese 6 de enero busca adquirir una rosca de reyes, no duden que sea una elaborada por los integrantes de este taller. Las puede adquirir por 35 pesos en la planta baja de José María Izazaga número 29, Colonia Centro, hasta el 7 de enero. Y así es como resultado del trabajo en equipo y el compañerismo, los integrantes del taller de panadería en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México nos demuestran que aquí adentro se amasan sueños. Con imágenes de Jorge Barajas, Víctor Riego, 21 Noticias.